En las tierras secas donde la luz se filtra como cuchillas sobre el polvo, donde las sombras se arrastran entre matorrales resecos y las pisadas no dejan huella en la roca caliente, habita una criatura tan silenciosa como inquietante. No ruge, no aúlla, no reclama su espacio con fuerza, pero en su andar leve y su mirada calculadora, se revela una voluntad férrea. Allí donde muchos no ven más que un pequeño mamífero de andar bajo y cola larga, se esconde uno de los símbolos más antiguos de la astucia, la agilidad y la resiliencia, la mangosta. No es un solo animal. Las mangostas no pertenecen a una única especie, sino a una familia entera, Herpestidae. Son más de 30 especies distintas, repartidas en diferentes rincones del mundo, pero todas unidas por una misma esencia. Algunas son solitarias como un eco entre rocas. Otras, sociables como un murmullo constante en la maleza. Pero todas viven cerca de la tierra, con la nariz baja, los ojos atentos y el cuerpo hecho para desaparecer entre la espesura. Son animales pequeños, la mayoría no supera los 60 centímetros de longitud incluyendo la cola. Pero lo que les falta en tamaño, lo compensan en precisión. La naturaleza las ha esculpido como herramientas vivas, alargadas, flexibles, veloces. Las patas cortas, la cabeza estrecha y los sentidos afinados las convierten en cazadoras natas. Y no solo eso, las mangostas han protagonizado una de las imágenes más poderosas del reino animal, la batalla entre el débil y el letal. Entre una criatura pequeña y una serpiente venenosa que, por lógica, debería vencerla. Pero la lógica rara vez sobrevive al instinto. Su origen está principalmente en África y es allí donde encuentran sus mayores concentraciones. El continente africano, con sus sabanas abiertas, sus bosques dispersos y sus desiertos ardientes, es el hogar ancestral de la mayoría de las especies de mangostas. Allí, se les puede ver moverse entre matorrales bajos, escabulléndose en la penumbra del amanecer o al calor del mediodía, siempre en busca de algo, alimento, refugio, compañía o simplemente un espacio donde vivir un día más. Pero no se han limitado a África. Algunas especies cruzaron el mar y se establecieron en el sur de Asia, desde la India hasta el sudeste asiático. También se han introducido, por mano humana, en otros territorios como Hawái o varias islas del Caribe. En algunos casos fueron traídas con la intención de controlar plagas como ratas o serpientes. Pero lo que comenzó como una medida de control terminó, en muchos lugares, como una invasión biológica. La mangosta, tan eficaz, no distingue entre lo que el humano considera plaga o tesoro. Caza lo que se mueve, lo que cabe en sus fauces, lo que su olfato le dicta. Las zonas áridas, semiáridas y tropicales son sus predilectas. Son capaces de vivir en sabanas, matorrales, bosques secos, colinas rocosas e incluso en zonas rurales, donde la cercanía con el ser humano no les resulta necesariamente incómoda. Algunas especies prefieren los suelos arenosos donde excavan túneles y refugios subterráneos, otras se adaptan a la maleza espesa o a los bordes de los cultivos. Rara vez se les ve en plena selva húmeda o en zonas de frío extremo. La mangosta es criatura de climas cálidos donde el calor empuja la vida hacia lo inmediato, lo instintivo, lo esencial. Aunque cada especie ha tomado su propio camino evolutivo, todas conservan una cercanía profunda con la tierra. Viven a ras del suelo con los ojos entrenados para detectar el más mínimo movimiento. Allí, entre piedras, arbustos y madrigueras, se libran las batallas más silenciosas de la naturaleza. La mangosta no se impone con fuerza bruta. No necesita garras gigantes ni colmillos descomunales. Le basta su rapidez, su precisión y su capacidad de leer los gestos del entorno. Una mangosta puede quedarse inmóvil durante minutos observando a una serpiente que danza ante ella con su amenaza silbante. Pero basta un instante, una fracción de segundo, para que el salto llegue, certero, como si la vida dependiera de esa única embestida. Porque, de hecho, depende. Este apego al suelo no es debilidad, es estrategia. La mangosta no necesita dominar la altura ni rugir por territorio. Ha aprendido a moverse entre los márgenes, en la línea delgada donde los depredadores la ignoran y las presas no la ven venir. Su cuerpo bajo y su agilidad le permiten entrar donde otros no pueden, desplazarse sin ser oída, atacar sin previo aviso. A lo largo de su historia evolutiva, la mangosta ha elegido el camino del sigilo, del cálculo y del momento justo. No es un animal que inspire temor, pero sí respeto. Aquellos que han observado a una mangosta en acción saben que, tras su aspecto modesto, se oculta una mente afinada como un cuchillo. Un ser que ha sobrevivido no por fuerza, sino por lectura precisa del entorno, por decisiones instantáneas que definen la frontera entre el éxito y el olvido. En ese mundo silente y agrietado por el sol, la mangosta camina como quien ha visto demasiado, como quien conoce los peligros y ha aprendido a vivir con ellos.
Y aunque muchos la pasan por alto, su historia, como la de tantos animales discretos, es una lección de adaptación, estrategia y supervivencia. No necesita aplausos, no los busca, solo sigue avanzando entre la maleza con la cabeza baja y el instinto intacto. La mangosta es, en apariencia, un animal modesto. Su silueta no deslumbra, no tiene cuernos majestuosos ni un pelaje exuberante que ondee al viento. Pero bajo esa discreción visual, el cuerpo de la mangosta está diseñado con una precisión que bordea lo quirúrgico. Cada músculo, cada hueso, cada vibrisa es una herramienta más en su arsenal de supervivencia. No hay nada superfluo en ella. Es pura función. Su cuerpo es alargado, estrecho, con una columna vertebral flexible que le permite deslizarse entre piedras, raíces y túneles con la agilidad de un líquido. Las patas son cortas pero firmes, con garras no retráctiles que sirven tanto para excavar como para atrapar. A diferencia de muchos carnívoros, no necesita grandes zarpas para derribar presas grandes. Su campo de batalla es otro, es más rápido, más corto, más preciso. En promedio, una mangosta mide entre 25 y 60 centímetros de longitud, dependiendo de la especie, a lo que se suma una cola larga que a veces alcanza la misma medida que el cuerpo. Esa cola no es solo un adorno, le ayuda a mantener el equilibrio, sobre todo cuando corre, gira bruscamente o salta para esquivar un ataque. En la naturaleza, cada fracción de segundo cuenta, y un mal cálculo puede significar la diferencia entre vivir y desaparecer. Su cabeza, afilada y de hocico puntiagudo, remata un rostro alerta. Los ojos pequeños, redondeados, guardan una mirada incisiva, como si pudieran medir distancias en milímetros y detectar el menor parpadeo en la maleza. El oído, pequeño pero agudo, capta vibraciones sutiles. Las orejas, que se pueden plegar hacia atrás, sirven como escudo cuando se enfrenta a presas peligrosas o escarba entre la tierra. Y el olfato es su brújula más precisa. Con él encuentra nidos, insectos, pequeños mamíferos, huevos escondidos bajo el suelo, incluso serpientes enroscadas bajo piedras calientes. El pelaje suele ser de colores terrosos, marrones, grises, beige, tonalidades que no llaman la atención. Son capas que se funden con la tierra, con las sombras, con el polvo. Algunas especies tienen rayas en la espalda como la mangosta rayada Mungos mungo, lo que las hace reconocibles a simple vista. Pero incluso estas marcas, en su entorno natural, se difuminan. El camuflaje es parte de su arte, no busca protagonismo, busca pasar desapercibida hasta que llegue el momento justo para actuar. Las mandíbulas de la mangosta, si bien pequeñas, son poderosas. Tienen un patrón dental adaptado al consumo de carne, insectos, huevos y reptiles. La fuerza de su mordida, combinada con su velocidad, le permite atacar zonas vitales con una eficacia que asombra. De hecho, esa habilidad ha sido registrada en múltiples ocasiones durante sus enfrentamientos con serpientes venenosas, donde la mangosta logra esquivar un ataque, calcular la trayectoria del siguiente, y lanzar una mordida certera al cráneo del ofidio. Todo en cuestión de segundos. En cuanto a su comportamiento, las mangostas muestran una sorprendente diversidad. Algunas especies son solitarias, como fantasmas que vagan sin compañía, guiadas solo por el hambre y la necesidad. Pero otras viven en grupos organizados con estructuras sociales que rozan lo complejo. La mangosta enana, Elogale parvula, por ejemplo, forma comunidades que pueden incluir hasta 30 individuos. Se comunican con vocalizaciones agudas, chillidos, gruñidos y señales corporales que permiten la coordinación en la caza, la vigilancia y el cuidado de los más jóvenes. En estas sociedades hay cooperación, jerarquía y vigilancia compartida. Mientras algunas mangostas buscan alimento, otras se alzan sobre sus patas traseras para vigilar desde puntos elevados como centinelas incansables. Si detectan peligro, emiten una señal que alerta al grupo entero, y en segundos todas desaparecen entre los arbustos o regresan a sus madrigueras subterráneas. Esa cooperación no es casual. Es el resultado de miles de años de evolución compartida donde sobrevivir significó aprender a confiar. La vocalización, de hecho, es un componente importante de su interacción diaria. No es un canto melodioso ni un rugido temible. Es una serie de chirridos, pitidos y chillidos que varían en intensidad y frecuencia. Cada sonido tiene su contexto: advertencia, reunión, alarma, juego. Aunque a los oídos humanos pueda parecer un conjunto de ruidos desordenados, entre ellas existe un código sutil y eficaz. Una lengua viva sin gramática, pero con significado. Otra faceta de su comportamiento es la limpieza. Las mangostas dedican tiempo a acicalarse, tanto a sí mismas como a otros miembros del grupo. Es un gesto social, pero también una práctica de higiene que les permite eliminar parásitos y mantener el pelaje en buen estado.
Entre madre e hijos o entre miembros cercanos del grupo, ese acto de acicalamiento refuerza vínculos, establece cercanías, reduce tensiones. Es una forma silenciosa de decir, estoy contigo. En conjunto, la anatomía y el comportamiento de la mangosta revelan un equilibrio delicado entre instinto, estrategia y conexión social. No es una criatura brutal. Tampoco es frágil. Es una síntesis de mecanismos afinados, una maquinaria biológica que responde con precisión al mundo hostil que la rodea. Y aunque no reciba el mismo reconocimiento que otros animales más imponentes, su presencia en la naturaleza es una historia de triunfo silencioso. La mangosta no es un depredador de fuerza bruta. No arrasa, no intimida con volumen ni con presencia. Caza como quien resuelve un problema con calma y método. Se acerca con la paciencia del que ha aprendido a esperar. La presa no lo sabe, pero el reloj ya ha comenzado a correr en su contra. En su dieta, la mangosta es oportunista. Come lo que puede encontrar, lo que puede alcanzar, lo que puede abatir. Su menú incluye insectos, cangrejos, ranas, lagartijas, roedores pequeños, aves, huevos y serpientes. No desprecia ni lo minúsculo ni lo peligroso. Su sistema digestivo está preparado para absorber nutrientes de una variedad extensa de fuentes, lo que la convierte en un animal adaptable. Donde otros morirían por la escasez, ella se reinventa. Las mangostas no suelen cazar al azar. Sus sentidos, principalmente el olfato y el oído, la guían hacia posibles presas ocultas bajo tierra, entre ramas, o agazapadas en su escondite. Una vez detectada, el resto depende de la especie, del entorno, y del tamaño de la presa. Las estrategias varían, pero todas tienen un hilo en común, el cálculo preciso del momento. En el caso de presas pequeñas como insectos o escarabajos, la mangosta se mueve rápido, casi sin dar tiempo de reacción. Se lanza, muerde y traga. Son acciones que duran segundos como un mecanismo automático. Pero ante presas mayores, o aquellas que ofrecen resistencia, como un ratón veloz o un ave, la mangosta se vuelve más estratégica. Observa, rodea, mide la distancia, espera el instante en que su presa comete un error. Entonces ataca. Quizá el acto más fascinante de su repertorio alimenticio sea su enfrentamiento con serpientes venenosas. No es solo valentía lo que la impulsa. Es conocimiento heredado. La mangosta sabe cómo se mueve una serpiente. Sabe cuánto tarda en lanzar una mordida, cómo se curva antes de atacar, cómo retrocede un instante antes de embestir. Lo ha visto antes. Lo lleva en la sangre. Cuando se enfrenta a una cobra o una víbora, la mangosta no entra en pánico. Mueve su cuerpo de lado a lado, de forma ondulante, desorientando a su enemiga. Cada paso que da parece una provocación, pero en realidad es parte de un baile ancestral. La serpiente ataca, pero la mangosta esquiva. Salta hacia atrás, gira, y vuelve a provocar. Espera el momento exacto en que la cabeza queda expuesta y entonces lanza una mordida letal. Durante años se creyó que la mangosta era inmune al veneno. Y aunque no lo es completamente, lo cierto es que algunas especies tienen una resistencia parcial gracias a mutaciones en ciertos receptores celulares. Estas modificaciones impiden que las neurotoxinas de muchas serpientes afecten sus funciones vitales de forma rápida. No es una invulnerabilidad absoluta, pero sí un escudo suficiente para sobrevivir si logra evitar la mordida en zonas críticas. Además de sus habilidades de combate, la mangosta también demuestra inteligencia en el uso de herramientas simples. Se han registrado casos en los que algunas especies usan piedras o superficies duras para romper huevos o caparazones. No lo hacen con torpeza, golpean una, dos, tres veces, hasta que el contenido se libera. Es un gesto sutil, casi humano, que delata la complejidad de su mente. Hay especies que cuando encuentran un huevo, lo alzan con las patas delanteras, lo observan, y luego lo lanzan con fuerza contra una roca. Otras simplemente lo dejan caer desde cierta altura. Lo importante es el resultado. La cáscara se rompe, el interior se vuelve accesible, y la mangosta se alimenta. Es un ejemplo más de su capacidad para adaptarse a los desafíos del medio. La alimentación no es solo una necesidad. En el caso de las mangostas sociales, es también un acto de cohesión. En grupos, cuando se encuentra una fuente de alimento abundante, se comparte. Los adultos pueden permitir que los más jóvenes coman primero, o se les enseña a manipular ciertos objetos para obtener comida. Esta enseñanza no es abstracta. Es práctica, directa, visual. Es una herencia cultural transmitida en silencio, generación tras generación. El proceso de aprendizaje alimenticio comienza temprano. Las crías observan a los adultos, los imitan, y reciben correcciones físicas cuando cometen errores. Si un pequeño intenta atacar una presa que no está lista, el adulto puede empujarlo suavemente hacia atrás, como diciendo, aún no.
Y cuando acierta, recibe el premio, una parte del alimento o el elogio silencioso de un adulto que se limita a observar, satisfecho. Las técnicas de caza también se adaptan al entorno. En zonas áridas donde los reptiles abundan, las mangostas se especializan en seguir rastros y madrigueras. En regiones húmedas buscan entre las hojas caídas, entre raíces y charcos donde los anfibios se esconden. En áreas cercanas a ríos capturan cangrejos, peces pequeños o incluso huevos de tortuga. Es como si llevaran consigo un manual invisible que se reescribe según el terreno. La noche, aunque no siempre es su aliada, a veces la favorece. Muchas especies de mangosta son diurnas, pero hay momentos en que la oscuridad se convierte en aliada. Bajo la luna, con el mundo en silencio, la mangosta se desliza entre las sombras. Un murmullo en la maleza, una vibración en el suelo, un olor imperceptible al humano. Todo le habla, todo le dice dónde ir. Cazar, para ella, no es solo sobrevivir. Es perfeccionar un arte que lleva siglos afinando. Un arte que no necesita de colmillos enormes ni de rugidos atronadores. Solo de silencio, paciencia y precisión. En el mundo de las mangostas, la continuidad no es un gesto impulsivo, sino un ritual casi silencioso. Nada en su ciclo de vida es excesivo ni exhibicionista. La vida nueva llega como llega la brisa en las primeras horas de la mañana, discreta, sin pedir permiso, pero alterando todo con su presencia. En muchas especies la reproducción sigue un patrón anual o bianual, aunque en regiones más templadas o ecuatoriales puede estar menos sujeta a estaciones. No hay cortejos espectaculares ni despliegues que desafíen el cielo. Lo que hay es reconocimiento, acercamiento y finalmente, aceptación. La mangosta, aunque ágil y feroz en la caza, se vuelve serena y prudente ante el acto de continuar su linaje. En los grupos sociales más complejos como los de la mangosta enana o la mangosta rayada, existe una jerarquía que regula quién puede reproducirse. Generalmente, solo una pareja dominante tiene derecho a engendrar, mientras el resto del grupo cumple funciones de vigilancia, caza o cuidado. Este orden no se impone con violencia irracional, sino con una firmeza que recuerda a los pactos no escritos de las sociedades antiguas, una estructura silenciosa que se respeta porque garantiza la supervivencia del todo. Cuando una hembra queda preñada, el cambio no es evidente de inmediato. El cuerpo se redondea con el tiempo, pero la actitud se vuelve más reservada. Busca rincones, recovecos donde la tierra esté blanda o donde la vegetación la resguarde. No necesita ayuda para el parto, pero no está sola. El grupo, si lo hay, permanece cerca. La comunidad entiende que allí, en ese vientre que se expande día a día, reside el futuro. El período de gestación varía según la especie, pero ronda entre las 6 y 10 semanas. Luego, sin dramatismo, la hembra pare entre 1 y 6 crías, aunque en algunas especies puede haber camadas mayores. Los recién nacidos llegan al mundo ciegos, frágiles, envueltos en un silencio que solo rompe el latido de su madre. Son vulnerables, sí, pero también profundamente esperados. Durante las primeras semanas, los cachorros permanecen ocultos en madrigueras o nidos preparados con antelación. Allí, el calor del cuerpo materno es su única defensa contra el frío del mundo exterior. No ven, no caminan, no entienden el peligro. Son un soplo de vida en su forma más mínima. Pero la mangosta no los deja a merced del azar. En las especies sociales es común que otros miembros del grupo, hermanos mayores, hembras que no están criando, incluso machos, asuman roles de niñeras o centinelas. Se turnan para vigilar, alimentar o jugar con las crías. No es altruismo en el sentido humano, sino una forma profunda de asegurar que la especie siga adelante. La solidaridad aquí no nace del amor, sino de la necesidad compartida. A medida que pasan las semanas, los pequeños abren los ojos y comienzan a explorar. Primero dentro de la madriguera, luego más allá. Sus pasos son torpes, inseguros. Caen, se levantan, retroceden. Pero nunca están completamente solos. La madre, o los cuidadores asignados, observan, guían, corrigen. Se convierte entonces la infancia en un campo de entrenamiento silencioso donde cada error es parte del aprendizaje. Cuando las crías comienzan a seguir a los adultos en sus salidas, aún no cazan. Solo miran, observan cómo se detecta una presa, cómo se mueve el cuerpo cuando se lanza el ataque. Es una coreografía invisible y ellos son aprendices atentos. Poco a poco, algunos se atreven a intentar. Fallan, claro, pero aprenden. El destete ocurre entre la 4ª y la 6ª semana dependiendo de la especie. La leche deja de ser suficiente y los alimentos sólidos se introducen en su dieta. A menudo, los adultos llevan insectos muertos o pequeños trozos de comida para que los jóvenes practiquen. No hay enseñanza verbal, pero sí un lenguaje de gestos, de observación y repetición. El conocimiento no se impone, se absorbe.
La madurez sexual llega entre los 6 meses y el año de vida, aunque muchas veces los jóvenes no se reproducen de inmediato. En las especies con jerarquía deberán esperar su turno o marcharse del grupo para formar uno propio. Este momento, cuando un joven decide dejar el grupo y buscar su propio destino, es a menudo silencioso. No hay despedidas. Solo una mañana, el sol se levanta y uno de ellos ya no está. Aquellos que viven en solitario, como algunas especies de mangosta lisas o de cola blanca, siguen otro camino. Sin jerarquías que los limiten, deben encontrar pareja en sus recorridos, enfrentarse a peligros sin compañía, criar sin ayuda. Son menos vistos, más discretos, pero igual de resilientes. La esperanza de vida varía. En estado silvestre, una mangosta puede vivir entre 6 y 10 años. En cautiverio, donde el alimento es constante y los depredadores no acechan, algunas han superado los 13 años. Pero la mayoría vive entre sombras, entre hojas secas y ramas quebradas, donde el tiempo es un enemigo que se acerca sin anunciarse. La muerte de una mangosta en la naturaleza rara vez deja rastro. No hay duelo, no hay ceremonia. Solo la ausencia. Pero mientras una parte desaparece, otra nace. En una madriguera escondida, una cría abre los ojos por primera vez. La historia empieza de nuevo. El ciclo se cierra. El ciclo continúa. En el vasto teatro de la naturaleza, la mangosta es un actor pequeño, pero nunca insignificante. Su historia se entrelaza con la de muchos otros seres, algunos como aliados, otros como enemigos. En esa red invisible que sostiene la vida, la mangosta ocupa un lugar único, la astucia personificada, la figura que desafía a las sombras y se mueve con cautela entre ellas. Los depredadores de las mangostas varían según la región, el hábitat y la especie, pero su existencia es un recordatorio constante de la fragilidad que subyace tras su aparente audacia. Grandes aves rapaces como águilas y búhos acechan desde el cielo. Con su vista aguda detectan el movimiento de una mangosta que se aventura a campo abierto. Cuando la sombra de un ala se cierne sobre la maleza, la mangosta debe desaparecer en un instante, volverse invisible. El riesgo es constante, y la vida de la mangosta se mide en esos segundos en que la astucia debe superar la fuerza. En tierra, serpientes más grandes y peligrosas que aquellas que la mangosta suele cazar pueden representar una amenaza real. Pitones, boas o víboras de gran tamaño son capaces de aplastar o envenenar con un solo movimiento. El cuerpo ágil de la mangosta y su rapidez se vuelven su mejor defensa, pero no es infalible. El encuentro con un depredador de tal magnitud puede ser fatal en segundos. Por eso, el instinto de alerta nunca duerme, y cada rincón del territorio se vigila con atención casi obsesiva. Mamíferos carnívoros de mayor tamaño como algunos felinos medianos, los servales o pequeños felinos salvajes, también ven en la mangosta un bocadillo oportuno. El cuerpo pequeño, los movimientos rápidos y las madrigueras no siempre bastan para eludir a estos enemigos. La vida de la mangosta es un constante equilibrio entre la búsqueda de alimento y el riesgo de ser cazada. Sin embargo, este equilibrio no es solo de supervivencia, sino también de respeto mutuo. Estos depredadores conocen la astucia de la mangosta y a menudo evitan enfrentamientos innecesarios, sabiendo que el gasto energético puede no valer el resultado. Sin embargo, no todas las interacciones con otros animales son antagonistas. En un ecosistema bien equilibrado, la mangosta también encuentra aliados inesperados. Su presencia ayuda a controlar poblaciones de roedores e insectos, evitando que éstas crezcan desmesuradamente y alteren el balance del terreno. En ese sentido, la mangosta es un regulador silencioso, un guardián invisible que mantiene la armonía. Su trabajo invisible sostiene la estructura del ecosistema, permitiendo que otros animales prosperen y que la tierra conserve su equilibrio. Algunos estudios han documentado curiosas asociaciones entre mangostas y ciertas aves. Por ejemplo, se han observado grupos de mangostas que se alimentan en conjunto con aves como los drongos que actúan como centinelas adicionales, alertando de la llegada de peligros. Esta colaboración, aunque no estrictamente simbiótica, representa un pacto tácito de beneficio mutuo. Mientras el drongo se alimenta de insectos perturbados por la mangosta, ésta recibe señales tempranas de amenazas. En esta alianza silenciosa, cada uno aporta su fuerza y su vigilancia, recordándonos que en la naturaleza, la cooperación puede ser la clave para sobrevivir. Entre los depredadores hay también casos de respeto tácito. En zonas donde las mangostas coexisten con grandes felinos, ambos evitan enfrentamientos directos porque el costo para ambos puede ser alto. La mangosta no puede ganar en una pelea abierta, pero puede hacer de la astucia su escudo. Esta relación de coexistencia, basada en el reconocimiento y la evitación, habla de un delicado equilibrio. La sabiduría de la naturaleza se manifiesta en estas reglas no escritas donde la fuerza no siempre decide y la prudencia se convierte en un arma poderosa.
Un ejemplo particularmente fascinante es la relación con algunas especies de monos. En ciertos ecosistemas, las mangostas y monos comparten territorios y se benefician indirectamente. Los monos, al moverse entre árboles y ramas, hacen caer insectos o pequeños reptiles que luego la mangosta aprovecha. A cambio, la presencia alerta a los monos sobre la presencia de depredadores terrestres. Una danza sutil de beneficio mutuo que no requiere palabras. Es un recordatorio de que la vida, en su forma más pura, es un tejido de interacciones complejas y bellas. El impacto humano, inevitablemente, también marca el destino de las mangostas. En muchas regiones, la deforestación y la expansión agrícola han reducido sus hábitats, alterando las redes en las que están inmersas. En algunos casos, la mangosta ha sabido adaptarse a la proximidad humana, colonizando áreas agrícolas donde controla plagas que afectan los cultivos. Pero esta convivencia no está exenta de conflictos, pues en ocasiones son vistas como amenazas para aves de corral o pequeños animales domésticos. La frontera entre el hombre y la naturaleza es un terreno de constantes negociaciones, y la mangosta se encuentra en el centro de ese diálogo silencioso. En algunas culturas, la mangosta es venerada por su capacidad de enfrentarse a serpientes venenosas, símbolo de coraje y protección. En otras, sufre persecución, una paradoja que refleja el complejo vínculo entre humanos y naturaleza. La sobrevivencia de la mangosta depende no solo de sus propias habilidades, sino también de la comprensión y respeto que los humanos puedan ofrecerle. El destino de esta criatura pequeña, pero valiente, está entrelazado con la responsabilidad humana hacia el planeta. Finalmente, la interacción de la mangosta con su entorno es una lección constante sobre la fragilidad y la fortaleza. Pequeña, vulnerable, pero increíblemente resiliente, su vida se desarrolla en la frontera entre el riesgo y la oportunidad. Entre el depredador y la presa. Entre la soledad y la cooperación. Este equilibrio, delicado como un hilo invisible, es lo que ha permitido que la mangosta perdure a lo largo de milenios. No es un protagonista grandioso ni estridente, pero su historia, tejida en el silencio de la selva y el susurro del viento, es una epopeya silenciosa que merece ser escuchada. En el vasto tapiz de la biodiversidad, las mangostas representan un hilo fino pero vital, entretejido con cuidado en los ecosistemas donde han sobrevivido durante milenios. Sin embargo, el futuro de estas pequeñas y astutas criaturas está cada vez más amenazado por la acelerada transformación del planeta que habitamos. La conservación de la mangosta no es solo un acto de preservación de una especie, sino un compromiso profundo con el equilibrio ecológico y la supervivencia misma de los hábitats que las sostienen. La primera y más evidente amenaza es la pérdida y fragmentación del hábitat natural. Las selvas, sabanas, matorrales y terrenos rocosos que han servido de refugio y coto de caza a las mangostas se están reduciendo a un ritmo alarmante. La deforestación masiva para la agricultura, la expansión urbana y las infraestructuras humanas erosionan continuamente esos espacios, dejando a las poblaciones de mangostas aisladas en pequeños parches, incapaces de comunicarse o reproducirse eficazmente. Esta fragmentación disminuye su diversidad genética y debilita su resistencia frente a enfermedades o cambios ambientales. Además, las prácticas agrícolas intensivas no solo destruyen hábitats, sino que alteran el equilibrio natural del ecosistema. El uso indiscriminado de pesticidas reduce la disponibilidad de presas naturales para las mangostas y puede causar intoxicaciones indirectas. En muchas regiones, la contaminación ambiental también afecta la calidad del suelo y el agua, impactando negativamente en la cadena trófica que sustenta a estos pequeños mamíferos. El papel de la mangosta en la regulación biológica es crucial. Como cazadora natural de serpientes venenosas, roedores y pequeños insectos, contribuye a mantener a raya las poblaciones que, de no ser controladas, podrían provocar desequilibrios devastadores para la flora y fauna local, e incluso para la salud humana. La desaparición de las mangostas podría desencadenar proliferaciones descontroladas de plagas, afectando cultivos y aumentando la transmisión de enfermedades. Por tanto, su conservación tiene un impacto que va más allá de la protección de una especie, influyendo en la estabilidad ambiental y socioeconómica de numerosas comunidades. En algunos lugares, sin embargo, la introducción artificial de mangostas ha generado problemas complejos. Un ejemplo emblemático es el caso de las islas del Caribe, donde fueron introducidas para controlar serpientes y ratas en plantaciones. La mangosta, al ser un depredador oportunista, comenzó a cazar especies nativas y endémicas que no tenían defensas naturales contra ella, provocando un desequilibrio ecológico que persiste hasta hoy. Este episodio subraya la importancia de una gestión basada en el conocimiento científico y el respeto hacia los ecosistemas originales, evitando intervenciones que puedan causar daños irreparables. La relación cultural entre el ser humano y la mangosta es otro aspecto fundamental.
En diversas tradiciones, la mangosta es vista como símbolo de valentía y protección, especialmente por su habilidad para enfrentarse a serpientes venenosas. En India, por ejemplo, es respetada y considerada un animal sagrado en algunas regiones, lo que ha favorecido su protección natural. No obstante, en otras áreas es vista con desconfianza o como competidora, lo que conlleva persecución directa. La educación ambiental y la promoción de valores que reconozcan la importancia ecológica de la mangosta son vitales para revertir estas percepciones negativas. La ciencia ha avanzado en el estudio de la biología, comportamiento y genética de las mangostas, lo que ha permitido desarrollar estrategias de conservación más efectivas. Programas de monitoreo poblacional, protección de hábitats críticos y proyectos de cría en cautiverio son algunos de los enfoques utilizados para preservar las especies amenazadas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de una voluntad política firme, financiamiento adecuado y, fundamentalmente, de la colaboración entre gobiernos, comunidades locales, científicos y organizaciones ambientales. En un contexto global donde la crisis climática acelera los cambios ambientales, las mangostas enfrentan nuevos desafíos. Las alteraciones en los patrones de lluvia, la temperatura y la vegetación pueden modificar la disponibilidad de alimento y refugio. La capacidad adaptativa de las mangostas, aunque notable, tiene límites. Su resiliencia dependerá en gran medida de nuestra capacidad para mitigar el cambio climático y preservar los ecosistemas donde habitan. Finalmente, el futuro de las mangostas es un reflejo de nuestra propia relación con la naturaleza. Son un recordatorio de que incluso las especies más pequeñas y aparentemente insignificantes juegan un papel esencial en el equilibrio del planeta. Proteger a la mangosta es, en última instancia, proteger el tejido vivo del mundo natural, un acto que beneficiará a todas las formas de vida, incluida la nuestra. Así, mientras contemplamos el destino de estas criaturas, surge una invitación a actuar con conciencia, respeto y compromiso. El camino hacia un futuro donde la mangosta siga siendo parte del paisaje natural es también el camino hacia una convivencia más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. En ese equilibrio reside la esperanza para todas las especies, grandes y pequeñas, y para el mundo que compartimos.